Juan capítulo 19 y verso 30. Juan capítulo 19 y verso 30, vamos a estar leyendo solo un verso. Este día no traigo una predicación muy larga, más que una predicación, creo que vamos a hacer una como reflexión, ¿verdad? Así es que vamos a estar siendo cortos, lo más corto posibles. Amén. Cuando todos lo tengan, me dicen con un amén. Alcanzando las metas, le he titulado a esta reflexión, y el tema, una vida con propósito para Dios. ¿Todo lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Puede tomar su asiento. Cuando vemos estas últimas palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Podría imaginarme quizás por una parte el dolor, el sufrimiento, la agonía que Él quizás estaba pasando por haber sido golpeado, por haber sido molido de la forma que todos conocemos. Pero me llama mucho la atención esa última palabra, consumado es. ¿Por qué? Porque la satisfacción, quiero pensar yo, la satisfacción que tiene Jesús de haber cumplido el propósito del Padre, por el cual fue enviado a esta tierra, ¿verdad? Por eso Él dice esas últimas palabras, consumado es, ya estuvo, ya la hice, cumplí el propósito, ¿verdad? Ese propósito por el cual ahora tenemos un libre, ¿verdad? Podemos entrar al cielo por medio de Jesucristo. Porque recordemos que ahora Él vive y está a la diestra del Padre, ¿verdad? Intercediendo por cada uno de nosotros. Y esa para mí lo veo como dos propósitos de la forma en que Él vino y cumplió el primer propósito. El segundo propósito será cuando Él venga a rescatar a su iglesia, a levantar a su iglesia, que todos queremos estar. Si estamos vivos, queremos irnos con Él, ¿no es cierto? Ahora, si estamos ya, pues hemos partido de este mundo, queremos también resucitar e ir con Él. Por lo tanto, queremos estar siempre, vivir con Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es para mí la segunda etapa, el segundo, ¿cómo se puede decir? Propósito por el cual vendrá Jesucristo. Porque cuando, digamos, hacemos algo que nos ha costado, ¿verdad? Creo que cuando logramos una meta, cuando alcanzamos ese propósito específico por el cual hemos estado peleando, hemos estado luchando, al final, cuando cada uno de nosotros termina ese proceso, usted dice, terminé, y siente una gran satisfacción, ¿verdad? Entonces, así Jesús tuvo, creo yo, esa satisfacción de haber consumado aquel propósito por el cual venía. Cuando pensamos en nuestra vida, quizás muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿cuál es nuestro propósito en esta tierra? Creo que la mayoría nos hemos preguntado esa pregunta, nos hemos hecho esa pregunta a nosotros mismos, quizás le hemos hecho esa pregunta a Dios esperando que nos dé esa respuesta. Esperamos quizás que alguien venga muchas veces y nos diga, mira, tienes que hacer esto y lo otro, para que tú puedas cumplir el propósito por el cual tú has sido creado, por el cual Dios te ha puesto en esta tierra, ¿verdad? Pero no viene nadie y nos dice eso. Entonces nosotros tenemos que buscar ese propósito por el cual Dios nos ha creado, ¿verdad? Entonces, para nosotros los cristianos, creo que es una pregunta bien común y es bien importante. Para nosotros, bien, yo lo veo del punto personal mío y creo que es bastante
común y es muy importante para nosotros. Porque creo que hacer la voluntad de Dios es una de las cosas que nos tiene que dar esa satisfacción. El nosotros cumplir ese propósito por el cual Dios nos ha mandado, creo que nos tiene que dar esa satisfacción, ese gozo, esa alegría de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios y sabemos que es bueno y que va a agradar a Dios, ¿verdad? No sé si todos están conmigo o están de acuerdo o no. Cuando tenemos una vida con propósito, seguramente tenemos metas, ¿no es cierto? Metas que alcanzar, pero para ello también tenemos que poner mucho de nuestra parte para poder lograrlo. ¿Y cómo lo haremos? Esforzándonos, trabajando mucho en aquello que tenemos que hacer, ¿verdad? Si usted se pone una meta, usted sabe que, vamos a decirlo así, usted quiere comprar una casa. Usted quiere comprar una casa, para comprar una casa sabe que tiene que trabajar duro, sabe que tiene que ahorrar, sabe que tiene que gastar menos, sabe que tiene que ajustar quizás todos sus gastos, ¿verdad? ¿Por qué? Por el propósito de comprar aquella casa que usted desea. Podría preguntarle yo, ¿cuál ha sido su mayor propósito o su mayor logro en su vida? Las metas que nos proponemos alcanzar muchas veces tienen alcance, siempre y cuando estén en los planes de Dios. ¿Y por qué digo esto? Pongan un poco de atención, les voy a contar una experiencia pequeña, personal, mía. Entonces, ¿qué me pasó cuando yo era chico todavía? Hace un ratito, pero no tanto, ¿verdad? Tenía yo como un deseo, una meta de ser yo policía cuando estaba yo en mi país. Estoy hablando cuando tenía unos quizás 9, 10 años en adelante. Estaba como en sexto o séptimo grado, que creo que eso ya viene siendo la secundaria o algo así. La razón es que yo quería ser policía y el requisito nomás para entrar a la academia era cumplir con noveno grado. Noveno grado yo ya podía entrar a la academia de policía y ese era mi meta o mi propósito. Bueno, cuando estaba en sexto o séptimo grado, pasaron una noticia que eso iba a ser diferente. Que ya no era el noveno grado que tenía que sacar, sino que tenía que ser un bachillerato general o un bachillerato que consta de 2 años o 3 años. Entonces, y bueno, pues le seguiré, voy a tratar de hacerlo. Cuando estaba en el primer año de bachillerato, estaba estudiando, cierta ocasión me dieron el dinero para pagar mi colegiatura. Y según yo lo perdí porque no lo encontré. Lo perdí y ahí se me estaba yendo un poco ¿cómo se puede decir? El sueño ya de ir a la academia, de entrar. ¿Por qué? Porque esa colegiatura se pagaba mensual y mi mamá me la había dado, la perdí. Y cuando le digo, mamá, perdí el dinero y tengo que pagarlo. Y me dijo, no, tú te lo gastaste en no sé qué, o a saber en qué, pensó ella. Y le dije, no, yo no me lo gasté, lo perdí. Pero ella no me creyó y ya no me quiso dar dinero. Y no me dio dinero. Pues bueno, pasaron unos días y ya no fui. Entonces, en ese momento, mi mamá me dijo, tienes que empezar a trabajar. Se esfumó aquel deseo que yo tenía de ser policía en mi país, se esfumó ese deseo porque ya no podía estudiar. Por una simple, sencilla, quizás razón, un simple obstáculo económico que llegó a mi vida, ese sueño se vio totalmente truncado. Pues bueno, empecé a trabajar a la edad como unos 14, 15 años, yo ya trabajaba y pues trabajaba en los automóviles y haciendo viajes, y ustedes ya han escuchado ese testimonio, me roban el carro y me vengo para este país. Entonces Dios ha tenido otros planes para mi vida, ¿verdad? Ya no eran los planes ni mis propósitos que estaban de un principio, sino que Dios tenía
otros planes, ¿verdad? La situación que como es en nuestro país, en El Salvador, siendo policía, saber ya no estuviera vivo, qué sé yo, ¿verdad? Cómo es la situación. Entonces, pero los planes de Dios eran otros para mí. Entonces, es por eso que mi propósito en esta noche es que quiero animarles a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. No el propósito que yo pueda tener para su vida o el propósito que usted quiere escoger para su vida. No, el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Cómo vivir una vida con propósito para Dios? Bueno, a continuación veremos algunos puntos específicos que nos ayudarán a vivir una vida con propósito para Dios. Y el primero, y todos lo sabemos, es buscar a Dios. Es una de las cosas que tenemos que hacer primeramente para que Dios nos guíe, para que Dios nos vaya abriendo esas puertas y nosotros podamos llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Primeramente, darnos cuenta que Dios tiene un propósito especial y específico para cada uno de nosotros. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, los cielos y la tierra ha sido creada para que sea habitada por cada uno de nosotros, por todos los seres humanos. Todo lo que en ella hay ha sido creado por un propósito, ¿verdad? Para que nos enseñoreemos de ella, dice la palabra de Dios. Y que vivamos tranquila y reposadamente, ¿verdad? El tiempo que vivamos en ella, pues ya cuando partamos, hasta ahí llegamos en esta tierra. Entonces dice Jeremías 29:11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiere decir que Dios tiene en total control todo aquello que nos quiere dar, sin que nosotros a veces le pidamos, sin que nosotros estemos como insistiendo en algo. Él tiene el tiempo, el momento adecuado para darnos y hacer aquello que Él quiere hacer. A ver, ¿cuántos de nosotros anhelamos la paz? Anhelamos la paz entre todo lo que nos rodean, anhelamos la paz en el mundo, ¿verdad? Así como en estos tiempos que estamos. Lastimosamente, el ser humano muchas veces, queriendo o no queriendo, es el que provoca todo esto, todas estas discordias, ¿verdad? Por el poder, por la avaricia o por qué sé yo, muchas otras cosas. Pero cuando buscamos agradar a Dios, siempre estaremos con la expectativa de dónde Dios me quiere usar. No sé si usted ha estado con esa expectativa quizás de preguntarle a Dios, bueno, ¿dónde Dios me quiere usar? No sé si se ha hecho esa pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer conmigo? Dios nos ha creado para cumplir un propósito. Ese plan específico que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, porque Dios quiere usar la vida para algo mucho más importante a veces de lo que estamos haciendo. No quiero decir que lo que estás haciendo no sea importante o no sea tan importante, pero Dios siempre va a querer hacer algo más importante, porque Dios quiere que vayamos en un constante crecimiento, amén. Dice que tenemos que ir como la aurora, que va de aumento en aumento, amén. Pero está en nosotros totalmente el buscar a Dios. Está en nosotros totalmente el poder cumplir ese propósito que Dios tiene. Me gustaría hacerle esta pregunta: ¿a dónde se visualiza usted de aquí a un tiempo, ya sea un poco corto, 2 años, no tan corto, unos 4 años, o quizás un poquito más largo, de unos 6 a 8 años? ¿A dónde se visualiza usted? ¿Cuál es su propósito? ¿A dónde se quiere dirigir? ¿Qué es lo que quiere hacer usted para Dios? Y piénselo bien, no tiene que responder, pero piénselo bien. ¿Cuál es ese propósito que usted está siguiendo para cumplirlo para Dios?
Salmo 138:8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es una palabra que nosotros deberíamos, si no lo estamos declarando para nuestra vida, deberíamos declararlo para nuestra vida. Que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros, en cada uno, sea pequeño, sea grande, joven, adulto, anciano, viejito, no tan viejito, pero el propósito de Dios, que se cumpla ese propósito en nuestra vida. Diga conmigo: Dios cumple tu propósito en mí. Repítalo conmigo. Una vez más, no lo escucho. Yo sé que será por el calor, quizás, que no tienen tanta fuerza, pero vamos, yo sé que pueden hacerlo mejor. Vamos, lo escucho. Amén. Creo que lo podían hacer mejor, pero lo vamos a dejar así. Déjeme decirle algo. No quiero sonar pesado ni ofensivo a nadie, porque no es mi propósito el estar parado aquí. Pero Dios cumplirá su propósito en nosotros si nosotros nos dejamos que Él cumpla ese propósito en nosotros. Porque si usted y yo no nos dejamos, es en vano que repitamos esta palabra de Dios. Es en vano que nosotros podemos repetirla 1000 veces. Dios cumplirá su propósito en mí. Puede caminar por toda la calle, pero si no nos dejamos moldear nuestras vidas, Dios no cumplirá su propósito en nosotros. ¿Qué más debemos hacer para vivir una vida con propósito para Dios? Hay otro punto que es muy importante, y es, hasta voy a cerrar los ojos, trabajar para la obra de Dios. Esta parte no mucho nos gusta, ¿cierto? Trabajar para la obra de Dios. Es bien difícil. A veces no nos gusta mucho porque no hay mucho, quizás, beneficio. A veces decimos o creemos nosotros: en cuanto más sirvo a Dios, más pruebas me vienen. En cuanto más sirvo a Dios, más mal me va, porque tengo que buscarlo y el diablo siempre va a querer arrastrarme, tumbarme, o como quiera decirlo. Pero cuando servimos a Dios, más mal nos va, muchas veces. ¿Cierto o no? He escuchado de personas creyentes y no creyentes que dicen eso. He escuchado de compañeros de trabajo que dicen: no, yo cuando he querido buscar a Dios es cuando más mal me va, más tentaciones me pone el diablo al frente de mí. Y entonces, ahora, yo le preguntaría, y lo voy a llevar al ámbito ahora secular. En el ámbito secular, ¿usted cree que, bueno, primero quiero decirles esto, que muchas veces en las iglesias, muchos dicen que trabajen en la obra de Dios los que estudiaron, los que se graduaron del instituto bíblico, los que se prepararon, los que ya están listos? ¿Cierto? Eso es lo que se dice muchas veces en la iglesia. Porque para ellos, para los que piensan de esa forma, son los que, voy a ponerlo entre comillas, están más preparados o más aptos para servir a Dios. Pero muchas veces no son los títulos, todo eso, lo que nos hace servir a Dios, ¿verdad? Sino que es la comunión con Dios, la relación con Dios que podamos tener, y todo, que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Pero pensamos así, y ahora lo llevo a la parte secular. ¿Usted cree que todos los universitarios son los únicos que trabajan? Todos los que no estudiamos, y me pongo yo porque yo no soy profesional, todos los que no estudiamos, aquellos nos mantienen, ¿verdad que no?
Y entonces, ¿por qué? Y perdone, ¿por qué los que sí estudiaron en el bíblico, los que se graduaron, deberían estar manteniendo a los que no se graduaron? ¿Verdad que no tiene lógica? Entonces, el trabajar para Dios es diferente, tanto afuera como adentro. Trabajar para Dios, hasta el más pequeño sirve en el ministerio, levantando una hoja seca que está estorbando en la carpeta, que le hace ver mal. Hasta en eso más mínimo, ¿verdad? Barriendo, haciendo la más mínima obra dentro del ministerio. Eso es trabajar para la obra de Dios, ¿verdad? Y yo pienso así y lo veo así, ningún ministerio es más grande que otro ministerio. El ministerio de alabanza no es más grande que cualquier otro ministerio que haya, ministerio de joven, ministerio de dama, de caballero, líderes, no hay grandes. Para Dios todos somos iguales, Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Entonces, aunque afuera sí hay, afuera sí están las excepciones, porque un universitario, a uno que no ha estudiado, le van a siempre preferir darle el trabajo al que estudió, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, eso no es así. Así es que todos podemos trabajar para Dios. Todos tenemos un propósito por el cual Dios nos ha creado y Dios quiere que cumplamos ese propósito. Me encanta mucho el apóstol Pablo y lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Verdad que aquí no nos dice, hermanos, estad firmes, constantes, sentados en las bancas de las iglesias, siempre, porque Dios de ahí te bendecirá? ¿Verdad que no? ¿No dice así? No dice que nosotros tenemos que estar sentados haciendo nada. Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Estamos hablando de obra, de obrero, estamos hablando de trabajo, de trabajar para Dios, de cumplir ese propósito para Dios. ¿Por qué no hacer algo para cumplir ese propósito que Dios quiere que se cumpla en nosotros? Imagínense, yo ya dejé de trabajar hace unos meses ya, y ¿usted cree que yo estoy esperando un cheque que me llegue a la casa? Bueno, ahora ya no son cheques, ahora ya son direct deposit, ¿no? Le dicen a la cuenta, le da la cuenta de banco y ahí se lo depositan. ¿Usted cree que yo estoy ahí checando mi banking account cada día? No. No estoy chequeando mi cuenta de banco para ver si me depositaron ahí el día viernes o el día sábado mi cheque. ¿Por qué? Porque no trabajé. No trabajo. Entonces, yo no tengo derecho a estarles llamando a ellos, hey, no me has depositado mi cheque, no me has puesto, no refleja en mi cuenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No tengo derecho, no he trabajado, yo no tengo derecho a recibir un chequecito ahí jugoso, con dinerito, no tengo ese derecho porque no trabajé, ¿verdad? Entonces, no me he ganado nada de eso para ganarme. Ahora, ¿cómo recibiré un chequecito? Pues no. ¿Verdad que sería ilógico que yo estuviera ahí diciéndole a mi patrón, hey, mándame un cheque, ¿no? Ahí de vez en cuando, aunque sea. No, sin trabajar, no. No me lo merezco, no. Y ni se los pienso pedir. Pero verdad que muchas veces somos bien buenos en enojarnos contra Dios. Somos bien buenos. El proverbista Salomón nos dice en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. A veces nosotros mismos
por querer ir buscando una meta personal o algo que está en nosotros. O vivir como nosotros queremos, nosotros mismos. Lo que hacemos, si no vivimos bajo el propósito de Dios, lo que hacemos es ir torciendo nuestro camino. Y cada vez más, como que se va viendo aquel camino más torcido, más difícil, más duro, ¿verdad? Muchas veces no podemos a veces seguir en ese camino. Pero en ese momento, por nuestras actitudes, por las acciones, hemos torcido nuestro camino. Pero en ese momento sí queremos las bendiciones de Dios. No queremos y no le pedimos a Dios que abra una ventana pequeña. Oramos que abra las ventanas de los cielos, Señor. Pero no, abre las puertas de los cielos, Señor. Y nos imaginamos unas puertas grandes, supongo yo, grandísimas, para que todas las bendiciones que hayan derramadas sobre mi vida, ¿verdad? Eso nos gusta, eso nos gustaría. Pero sin trabajar para Dios, y le estamos pidiendo mucho a veces, y es más, no nos quedamos con una manita así, nos ponemos las dos. Y a veces no nos quedamos así, nos quedamos así. Queremos abarcar mucho, porque queremos que Dios nos dé. Queremos que Dios derrame esas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y está bien tener ese deseo, que Dios lo bendiga. Pero tenemos que hacer algo también para que la mano de Dios se mueva a favor nuestro. Tenemos que actuar de alguna forma. El obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y si nosotros trabajamos para Dios, Dios no se queda con nada. Dios no se va a quedar con nada, le aseguro que Dios le va a bendecir, ¿verdad? Pero si ponemos a Dios primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. He estado hablando acerca de ese tema anteriormente. Y entonces tenemos que trabajar para Dios, hacer algo para Dios. Ahora, es por eso que el tercer punto que quiero que veamos es la constancia. Ser constantes en aquello que vayamos a hacer para alcanzar esa meta, para alcanzar ese propósito que Dios tiene. Una persona que es un ejemplo de constancia es el apóstol Pablo, como ya se lo dije. Pablo, me gusta porque el apóstol Pablo, él tenía bien en claro, una cosa que él tenía es bien en claro lo que él estaba haciendo. Él sabía de dónde Dios lo había rescatado, él sabía de dónde él venía. Y en Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso le digo, cuando perseguimos algo, tenemos que correr hasta alcanzarlo, ¿verdad? Tenemos que perseguir esa meta, tenemos que perseguir ese propósito para que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Pablo era su deseo, él quería llegar a la cima de ese propósito. Él quería, su único deseo era hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que se le dio y directamente encomendada, que tenía que llevar el evangelio a los gentiles. Él era su meta y lo hizo no importando lo que fuera, no importando las pedradas que le tiraban. ¿Cuántas veces no haber sido apedreado, náufrago y etcétera, etcétera? Todas las cosas que pasó él, ¿verdad? No importando todo eso, él siguió hacia la meta, él siguió el propósito, a cumplir el propósito que Dios tenía para él, el cual le fue encomendado. Entonces nosotros de igual manera tendríamos que tener esa fuerza, esas ganas de, no importando qué es lo que pase, seguir siempre adelante, porque Dios se va a agradar de lo que nosotros hacemos.
de buscarle a Él, de trabajar para Él y de que estamos en la brecha, que estamos, ¿verdad?, peleando esa batalla, que estamos siendo constantes en aquello que queremos hacer. Porque si no somos constantes, entonces nos desviamos y dejamos el trabajo para Dios. Y entonces después queremos venir a retomarlo y es más difícil. Nos cuesta muchas veces retomar algo que ya, donde ya estábamos. Es algo bien difícil. Usted y yo queremos ganarnos el reino de los cielos, ¿verdad? Yo creo que uno de nuestros propósitos es ese, pero también tenemos que hacer una serie de cosas. Creo que los estándares para ganarnos el reino de Dios, pienso yo y lo veo yo, es un poco grande, es un poco, ¿verdad?, alto. Pero la buena noticia es que no es imposible. No es imposible. Por eso empecé con Jesucristo, porque Él es el máximo estándar, el hombre perfecto, ¿verdad?, que haya pisado esta tierra. Es el hombre perfecto. De ahí, ningún hombre ha sido perfecto. Y ve a todos los hombres de la Biblia. Ningún hombre ha sido perfecto. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Todos tenemos nuestras debilidades y todos pecamos contra Dios. No hay uno perfecto, solamente Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que ser constantes en el propósito que Dios tiene para nosotros. Veamos un ejemplo de una mujer que servía en el templo. Y estoy a punto de terminar, solo déme unos pocos minutos más. Y este es un ejemplo que nuestro pastor nos ha enseñado en la Biblia y nos ha enseñado en las oraciones de la mañana. Y creo que los que ya vienen en la mañana ya están saboreando eso, ya saben de qué les voy a hablar. Lucas 2:36. Lucas 2:36. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Escuche bien, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, y aquí póngase pilas porque va a tener que hacer una suma ahí, ¿verdad? Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. ¿Estoy correcto? Y así, era viuda 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche, de día, con ayunos y oraciones. Sí me escuchó. Amén. Y no se apartaba de día y de noche, sirviendo. ¿Y qué quiere decir servir? Trabajar, ¿verdad? Servir a Dios. Ella, ahora, dice que era profetisa, dice, por lo tanto era una anciana, yo creo, de cuellito, ¿verdad? Tenía respeto ahí. Era una mujer. El hecho de ser mujer no le quita que sea una mujer de respeto y que Dios la pueda usar en la profecía, ¿verdad? Para aquellos que dicen que las mujeres no deben de profetizar. Entonces, ahí está un claro ejemplo. Entonces, ella era muy importante y creo que era muy importante en la iglesia. ¿Hicieron ustedes la suma cuántos años tenía? Más o menos ya. 84 más 7 o 7 más 84, ¿cuánto le da? 91, ¿verdad? ¿Usted cree que tenía esa edad, 91 años y sirviendo? ¿Ah? No, ¿verdad que tenía más? Ahora, la Biblia no nos dice cuántos años exactamente tenía, porque se habrá casado de los 13 años, póngale a los 15 años, o a los 20 años, 25, 30, qué sé yo. No, la Biblia no nos da esa
referencia específica de a los cuántos años ella se casó. Pero sumémosle como mínimo 15 o 18, mínimo. Quiere decir que si vamos a ponerle 15, ¿cuánto le sale? 91 más 15, 116, ¿sí? No, 106, perdón. Son 106, ¿se imagina? 106 años, si es que se casó a los 15 años. Y no se apartaba de la iglesia, sirviendo de día y de noche. Gran ejemplo, ¿no? De constancia. Más de 80, bueno, no sé si no sabemos si ella desde su juventud, antes ya servía en la obra del Señor. Pero ha de haber sido de un buen testimonio, supongo yo, en sus días de juventud. Habrá crecido en la iglesia, como muchos quizás hemos crecido o han crecido, ¿verdad? Pero a mí me impacta eso, en realidad me impacta eso, de que a esa avanzada edad esté todavía cumpliendo el propósito de Dios. A esa avanzada edad esté todavía sirviendo de día y de noche en la iglesia. Es tremendo porque no es fácil. ¿Se imagina? Yo creo me quedo corto de imaginarme a esa anciana, cómo se vería. Pero sí tenía un deseo de servir a Dios, ¿verdad? Sí tenía ese corazón para estar en la iglesia sirviendo a Dios. Y quise traer ese ejemplo porque en realidad es un ejemplo y debería ser un ejemplo para todos nosotros. Para aquellos que piensan que ya estoy cansado, ya hice mucho. Para mí, que a comparación de esa edad, soy un niño gateando. Óyame, no, es tremendo. Es tremendo llegar a esa edad y trabajando para Dios. Así es que para nosotros, para aquellos que dicen, no, ya tengo muchos años, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. Déjeme decirle que Dios tiene un propósito para su vida. No importa cuántos años usted tenga. No importa si usted es un joven, un adulto, una persona ya mayor, anciana, ancianita. Pero si usted está de pie todavía, puede ser algo importante para Dios. Y no sabe qué tan importante puede ser hasta que usted persiga ese propósito que Dios tiene para su vida. Dios tiene un lugar específico, un lugar especial en donde Él quiere manifestarse. Pero cada uno de nosotros tenemos que perseguir ese propósito por el cual Dios nos ha creado. Las limitaciones muchas veces nos las ponemos nosotros mismos. Las limitaciones de que el no puedo, el no quiero, el no debo, qué sé yo, la limitación que cada uno de nosotros nos lleguemos a poner, eso muchas veces está en nosotros. Pero Dios quiere hacerlo, Dios quiere hacer algo y quiere hacer algo muy importante en cada una de nuestras vidas. Amén. Concluyo con esto. En nuestras vidas hay muchos obstáculos que quieren impedir que busquemos a Dios. Hay muchos obstáculos que muchas veces no podemos pasar. En nuestras vidas, las metas que son personales, muchas veces no están en los planes de Dios. Nuestras metas personales muchas veces no están en los planes de Dios. Como la meta que yo quizás tenía, no estaba quizás en los planes de Dios, pero no me iba a estar quejando con Él. Y no me quejo hasta ahora, porque Dios ha sido bueno conmigo. Y lo que hasta ahorita cada uno de nosotros ha alcanzado a hacer, tener, es porque Dios tenía en los planes que usted obtuviera o estuviera donde esté ahorita, donde estemos nosotros ahorita. Ha estado en el propósito de Dios.
le pregunto, ¿hace cuánto tiempo quizás ha dejado de vivir una vida con propósito para Dios? Le haría esa pregunta. ¿Hace cuánto tiempo? ¿O sigue en ese camino? ¿Quiere seguir en ese camino de vivir sin un propósito? En el ir y venir como muchas veces andamos hoy en día. ¿Queremos andar así de esa manera o queremos dar un cambio? Queremos que Dios nos guíe, queremos que Dios nos ilumine para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Está en nosotros. Y eso es lo que quería compartirles en esta tarde. Yo creo que Dios nos está impulsando. Dios nos está hablando y nos está impulsando. Y hasta si Dios no viene a agarrarlos de la parte de acá de atrás para empujarlos, porque en realidad, pero Dios, si uno escucha su voz, uno tiene que poner atención porque Dios nos está llamando a que en estos últimos tiempos le busquemos más, a que en estos últimos tiempos cumplamos con ese propósito, trabajar para su obra, que estemos perseverando, que estemos constantes. Dios nos está llamando. Dios me habla a mí. Yo no sé a usted, pero a mí me habla cuando yo medito en estos pasajes y estoy tratando de hacer. Yo le pido a Dios que me guíe, que Él me dé la palabra, porque yo ¿cómo voy a traer esto? ¿De dónde voy a sacar yo esto? Si Dios no me lo da, no puedo. No puedo. Entonces, el Señor nos ayuda a hacer su propósito, a hacer su voluntad. Si Él está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Nadie, ¿verdad? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Con esto concluyo. Que el Señor bendiga, que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Busquémosle para agradarle a Él. Amén. Hay que correr la buena batalla, pelearla. Que el Señor les bendiga, hermano.